Y ahora, pues, hablar un poco sería lo suyo de hablar de la síntesis del libro, que empieza por época romana, que fue además los que dieron el nombre definitivo a España y por la que se conocen todos los idiomas del mundo. Hay varias hipótesis. Yo me encanto por el origen, por ejemplo, latino del sufijo ia, que tiene un significado de tierra, país, y que lo conocemos en otros nombres como Britania o Germania, etcétera, que fue el bautismo que le dieron los romanos a muchas regiones o tierras. Seguramente el primer componente sea posiblemente cartaginés o fenicio, pero sin duda el sufijo es indoeuropeo de origen latino. Y para la época romana, podemos decir que ya existía un concepto de nación y de pertenencia, como indica algunas lápidas o textos hablando de la nación hispana. Sí, sí es verdad que estaba supeditado a Roma o al imperio, de ahí que los hispanos sean administradores del imperio en todos los ámbitos, de administración, senadores e incluso emperadores, dando 4 emperadores. Y podemos admitir que fueron los romanos los que crearon España, porque le dieron el nombre, y que hubo una cierta hispanidad dentro de la romanidad. Pero sin embargo, esta nación hispana serán los godos, que en calidad de federati de Roma son los que concederán a España un estado propio, una vez que el imperio haya desaparecido, y proyectarán su propio proyecto político, que es la monarquía balta de los godos Asdingo, que se identifican y empiezan a dominar prácticamente la totalidad de la península. Y continuando con los godos y con la época goda, que es la siguiente época que analizo y es la que mejor, para mí la más importante. Todas son importantes, pero esta sin duda es, para mí, en mi opinión, es la fundamental, y que es cuando España se emancipa completamente del imperio, constituyó una monarquía independiente, cuyo primer rey es Eurico, aunque ya Ataulfo se había instalado en Barcelona con la corte, pero tenía muchas posesiones todavía en, en Tolosa, en Francia, en la Galia, y, y aquí aparecen pues, los godos de esta época como los libertadores de España, de una terrible oleada de devastación de otros pueblos germanos como Sobo, vándalos o alanos. Y estos fundadores de una monarquía o de España han sido una serie de reyes que se hubieran conservado durante 300 años y crearon un estado unitario desde el punto de vista político, administrativo, geográfico, y ha servido de modelo para muchos. Y, y volviendo a esta época goda, de los tradicionales usos que dieron hasta el siglo VII fue el reino de los godos. Hasta esa fecha no se había identificado muy bien el reino de los godos con España, pero a partir de esa fecha, el siglo VII, se puede decir que se adopta una nueva nomenclatura para referirse al ámbito territorial de la Iglesia del Reino Godo y al propio reino de, de los reyes godos, que fue una plena equiparación entre Reino Gotorum y Reino Hispaniae, o simplemente Reino de los Godos con España. Y eso lo podemos ver en los cronistas como Isidoro de Sevilla o Julián de Toledo, que son los más destacados eclesiásticos e intelectuales del Reino Godo, que se sumaban a toda una playa de sabios que en Occidente no tenía parangón, solo comparado con Bizancio. O sea, ahí teníamos, en el siglo VII, teníamos una serie de sabios que no existían en ninguna otra parte del mundo, salvo en Bizancio, ni en la Italia de la época, ni en el reino de los francos. Así que podemos estar orgullosos en ese sentido, que el siglo XVII fue un siglo de esplendor en España. Y sobre esos dos cronistas, sobre todo el primero, San Isidoro de Sevilla, que escribe Laus Hispaniae, que es una alabanza a España, que, que admite como es el mejor de los países para vivir, y donde la etnia goda, que es el ejemplo de la etnicidad de lo que somos españoles, como la etnia goda se fecunda con la ubérrima y femenina España. Y en esos autores, en esos cronistas, como Isidoro de Sevilla, Julián de Toledo,
donde empiezan a hablar de la equiparación de los vocablos reino de los godos, de nación, gens, con la España y con los hispanos. Ya hace casi 40 años, Susan Teddy, que fue una profesora en latín de la Universidad de París, que es especialista en literatura cristiana de la época de la antigüedad tardía, ha estudiado muchos de estos textos de Julián de Toledo y ella ha llegado a la conclusión de que el autor, Julián de Toledo, hizo un discurso etnicista del reino godo muy próximo ya a los nacionalismos ochocentistas o románticos del siglo XIX, y Julián de Toledo no había hecho otra cosa que copiar lo que había encontrado en una misiva papal que contestó el Concilio IV de Toledo, la referencia a la monarquía que había hecho llegar el Papa León a la monarquía del rey Eligio, exhortándole a que lograra la adhesión de los obispos de sus reinos a las actas del concilio, y lo llama a Eligio rey Hispaniae, rey de España. Y a partir de ahí es posible que ya todos esos cronistas pues empezaran a hablar a los reyes godos como reyes de España. Luego habría que preguntarse si, además de los cronistas, había otros usos lingüísticos utilizados por otras instancias, como era la propia Iglesia o la Cancillería Real, y demuestra, como aparece en el libro, que allí hay una plena identificación entre Reino Gotorum y España era totalmente plena. Y todo el corso ideológico institucional del Reino de los Godos es la identificación con España. Otro ejemplo así significativo sería el de Égica, en un tradicional documento que está presentado a los padres conciliares, que es del año 694 y es al inicio de las sesiones, que queda reflejado en acta. Se limita a mencionar, por ejemplo, fines hispaniae como término lo suficiente preciso para definir el ámbito territorial de su reino. Otro ejemplo sería una ley recogida en el Liber Idicium dada por Égica y su hijo Huitiza en la ciudad de Córdoba, es ya el año 702, y es un referente al grave problema planteado por los esclavos fugitivos. Y tan solo el término Hispania sirve ya para expresar con suficiente claridad el carácter, la totalidad del ámbito territorial en el que se ejerce el poder de los reyes godos de Toledo. Y así, al lograr así la Cancillería Regia en los últimos años de vida del Reino Godo de Toledo, no hacía más que incorporar el vocabulario político institucional del Estado, unos términos que reflejaban mucho mayor una realidad social y política previamente observada por autores extranjeros, y que desde hacía más de un siglo venían llamando simple y llanamente a España al Reino de los Godos, incluso a sus soberanos como reyes hispaniae. Gregorio de Tours llama, por ejemplo, al rey Amalarico res Hispaniae. Y pues tales léxicos que se observan en el propio Gregorio de Tours, en Fredegario, en su continuador, o en la propia Cancillería Pontífica de León II, ya este último pues en el siglo VII. Y esto lo han, analizando las fuentes, pues lo han visto muchos historiadores. Se documenta en varias de sus obras que se remontan, hablando de la Edad Media, como un sentimiento nacional que existe ya en la España visigoda, como es la opinión de especialistas como Courcellé, Fontainé, Mosé, quienes para estos textos visigodos ya reflejan un verdadero espíritu nacional. Y siguiendo más, pues un eminente jurista como es Gilbert, tampoco duda en ver en la etapa visigoda la fundación de la nación de España. No es un dictamen aislado porque muchos historiadores, la mayoría son extranjeros, cuyo juicio es más objetivo que los de aquí, que aquí son todos unos historiadores o pseudohistoriadores progresistas. Pero bueno, pero lo importante es eso, que los historiadores extranjeros consideran al reino visigodo que fue una entidad política más extensa y unificada de Europa del siglo VII,
y que era un territorio definido con precisión, un primer Estado europeo, y otro importante es el asunto que ha sido estudiado en una tesis exhaustivamente que ya hemos hablado sobre la filóloga Susan Taylor, que concluyó así su análisis. La España visigoda fue el primer Estado de la Europa moderna en haber adquirido desde el siglo VII el Estatuto de la Nación. Así que podemos decir que España era reconocida por otras entidades políticas de la época, o de época visigoda, antes de que el Islam pues, rompiera su unidad.